Someone said they wanted to buy a kiss from me, that I was really sexy, and used it to fight a disease because I was getting punished for mine. Sharon Stone, la mujer fatal por excelencia de Hollywood, ha cumplido 67 años, pero espere a ver su aspecto actual. No podrás creer lo que ven tus ojos. ¿Cómo ha cambiado a lo largo de los años? ¿Y qué sorprendente revelación ha compartido recientemente con el mundo? Quédese con nosotros hasta el final. No querrá perdérselo. ¿Crees que Sharon Stone sigue siendo uno de los iconos más bellos de Hollywood? Comenta sí o no a continuación. Un viaje a la idiotez de Hollywood. Su educación también estuvo marcada por otra miseria. A pesar de su éxito académico, sus compañeros se burlaban de ella. Nadie quería ser su compañero. Su aspecto no se ajustaba a los cánones de belleza tradicionales. Otros la veían como el patito feo. Luego vino otro giro del destino. Un accidente que tuvo una influencia duradera. Sharon tenía 14 años cuando fue arrojada bruscamente de la silla mientras montaba a caballo cuando el caballo, sobresaltado, se precipitó hacia adelante y se enredó en un tendedero. Cayó en picado y sufrió una grave lesión en el cuello. El dolor le duró años. Un recordatorio diario de lo frágil que puede ser la vida. A pesar de sus cicatrices, Sharon siguió superándose académicamente. A los 15 años se graduó antes de tiempo en el instituto y obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, en cuanto pisó el campus, comprendió que no pertenecía a ese lugar. Se sentía atrapada en una vida que no le ofrecía escapatoria. Sharon Stone comprendió que si quería cambiar su vida, tenía que salir de Meadville. Sin embargo, las oportunidades no surgen porque sí, llegan cuando tomas la decisión de aprovecharlas. Su primer punto de inflexión fue un concurso de belleza. Sharon nunca se había considerado una chica de concurso, pero se apuntó a una competición local animada por su familia y amigos. No tenía grandes expectativas, pero se sorprendió a sí misma ganando. Aquel título era algo más que una cinta sin valor, era su billete de salida de la pequeña ciudad. Poco después, recibió una invitación para trabajar como modelo en Nueva York. Sharon comprendió enseguida que la industria de la moda era un entorno duro. Se unió a la agencia de modelos Ford y apareció en varias revistas, pero el empleo no estuvo a la altura de sus expectativas. De pie ante la cámara, vestida con trajes deslumbrantes y posando sin hablar ni expresar sentimientos, se sentía vacía. No solo quería ser modelo, deseaba más. La interpretación se convirtió en su nuevo objetivo. Claro, Hollywood no la invitaba. A medida que acudía a los castings, se acumulaban los rechazos. Le decían que no era lo bastante seductora y que carecía del ardiente atractivo que se exigía a una actriz principal. Sharon Stone era percibida por los cineastas de la época como una chica de pueblo con rasgos afilados que carecía de la suavidad necesaria para ser una belleza de la gran pantalla. Pero si Hollywood iba a despreciarla por ello, ella encontraría otra forma de demostrar su valía. Su primera oportunidad en el cine llegó en 1980, con un pequeño papel en Stardust Memories, de Woody Allen. Fue solo una breve aparición, sin frases ni momentos dignos de mención, pero para Sharon supuso un punto de inflexión. Había entrado en el negocio en el que siempre había querido trabajar. En los años siguientes, siguió buscando posibilidades, apareciendo en Bendición Mortal y Diferencias Irreconciliables. A pesar de compartir pantalla con grandes intérpretes, siguió siendo una figura discreta en el mundo del espectáculo. La vida de Sharon Stone se vio radicalmente afectada en 1992 por Instinto Básico, de un modo que ella no había imaginado. Antes se la consideraba una actriz de nivel medio y no una estrella de Hollywood. Pero cuando interpretó a Catherine Tramo, una dama fascinante, intrigante y astuta, todo cambió. Sharon Stone pasó de ser una actriz poco conocida a un icono sexual mundial de la noche a la mañana. La escena que conmocionó al mundo no incluía un sorprendente giro narrativo ni un discurso afilado. Fue la escena de cruce de piernas más polémica de la historia del cine. Catherine Trammell estaba sentada tranquilamente en una estrecha sala de interrogatorios, frente a una banda de policías que intentaban inculparla de un crimen. Con ojos penetrantes y una mueca desafiante, esquivó con pericia sus preguntas, transformando el interrogatorio en una acalorada guerra de ingenio. El momento que se desvió del guión fue cuando Sharon Stone levantó despreocupadamente la pierna y la cruzó en dirección contraria. La toma solo duró unos segundos, pero encendió Hollywood. La secuencia se reprodujo repetidamente, convirtiéndose en uno de los momentos más parados de la historia del cine. Luego fue calificado como el momento de cruce de piernas más sexy del cine en una encuesta de Veep. El nombre de Sharon Stone se hizo viral de la noche a la mañana. Contó que,
Antes del rodaje, el director Paul Verhoeven le había ordenado que se quitara las bragas, diciendo que la tela blanca reflejaba la luz de forma extraña en cámara. Le dijo que solo se vería un destello del reflejo de la luz y que no se mostraría nada explícito. Sharon confió en el director. Sin embargo, cuando tuvo lugar la prueba de detección, se quedó desconcertada. La escena mostraba mucho más de lo que le habían enseñado a pensar. Sintiéndose engañada, abofeteó a Paul Verhoeven en la proyección e inmediatamente telefoneó a su abogado, solicitando que se suprimiera la secuencia. Pero eso nunca ocurrió. El director sostuvo que la toma estaba permitida por contrato y que la película no podía modificarse. Paul Verhoeven refutó posteriormente todas las acusaciones, alegando que Sharon Stone era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo durante todo el rodaje, trayectoria y carrera como actor. Sin embargo, solo los implicados lo sabrán por completo. Lo que sí se sabe es que, tanto si Sharon lo consintió como si no, aquella escena se convirtió en el acontecimiento que definió su carrera y proyectó una sombra de la que nunca pudo librarse. Sharon Stone saltó a la fama como actriz siguiendo sus instintos. Sin embargo, no alcanzó el protagonismo deseado. Pronto comprendió que Hollywood solo la veía a través de una lente, como un símbolo sexual. Sharon comprendió que si quería ser considerada una actriz seria, tenía que crearse sus propias oportunidades. Empezó a buscar papeles de mayor complejidad, personajes que requirieran algo más que simple seducción. Entonces llegó Casino, que le valió su primera nominación al Oscar. Sharon interpretó a Ginger McKenna en Casino, una mujer tan atractiva como triste. No se trataba de un papel basado únicamente en las apariencias, sino que requería profundidad emocional, sutileza psicológica y auténtica capacidad interpretativa. Por fin, Hollywood tuvo que admitir que Sharon Stone era algo más que una cara bonita, poseía verdaderas habilidades. Sin embargo, para liberarse completamente de su imagen, necesita más de una película. Lovelace marcó un antes y un después para ella, ya que interpretó a la dura y antipática madre de Linda Lovelace, el polo opuesto de Catherine Tramo. Atrás quedaban los magníficos vestidos y las miradas seductoras. Sharon Stone aparecía en televisión como una persona muy distinta, endurecida, fría y severa. Así demostró que podía meterse en cualquier personaje. Siguió desafiándose a sí misma en televisión. En Ley y Orden, interpretó a una fiscal firme y decidida, abandonando el personaje atractivo que había plagado su carrera durante años. La carrera de Sharon Stone siguió desarrollándose, y también alcanzó otro hito crucial en su vida, el matrimonio. El 18 de agosto de 1984 se casó con Michael Greenberg, un popular productor de televisión. Se conocieron en el rodaje de The Vegas Strip War, donde Greenberg era productor y Sharon protagonista. Su amistad creció rápidamente y finalmente decidieron casarse. A primera vista, parecía la pareja ideal, dos personas que trabajaban en el mismo campo y tenían objetivos similares. Sin embargo, el brillo de Hollywood lo alteró todo. El 20 de enero de 1987 pusieron fin a 3 años de relación, aunque su matrimonio había terminado. El divorcio tardó 3 años más en formalizarse. Nunca se reveló la causa concreta de su separación, aunque muchos sospecharon que Sharon Stone, cuya carrera avanzaba rápidamente, no estaba dispuesta a atarse a la vida matrimonial. Michael Greenberg era un destacado productor, que había trabajado en series de éxito como MacGyver y Stargate SG-1. Sin embargo, cuando la popularidad de Sharon siguió subiendo como la espuma en Hollywood, la distancia entre sus profesiones pudo acentuarse. Circularon rumores de que Sharon daba más importancia a sus objetivos profesionales que a su matrimonio, y cuando surgieron grandes oportunidades, se negó a que nada se interpusiera en su camino. Tras su divorcio, Greenberg siguió adelante con su vida y su trabajo, saliendo finalmente con Nicky Smoke y teniendo 2 hijos en común. Mientras tanto, Sharon siguió su propio camino, plagado de trastornos imprevistos. Relaciones. Sharon Stone inició un nuevo romance con el artista de música country Dwight Yoakam en 1992, mientras el instinto la llevaba a la cima del éxito. Una guapísima actriz de Hollywood y un rústico guitarrista del oeste formaron un éxito mediático inmediato. Hicieron una espectacular entrada juntos en los Oscar de 1992, con Sharon elegantemente vestida de terciopelo azul y Dwight con su famoso sombrero de vaquero. Pero detrás del brillo, su relación se desmoronó rápidamente, convirtiéndose en uno de los peores pesares de Sharon Stone. Nadie sabe qué atrajo a Sharon de Dwight en un principio, pero muchas fuentes afirman que el romance se convirtió rápidamente en una pesadilla.
Se rumorea que Sharon era excesivamente celosa y controladora, lo que hacía que Dwight se sintiera asfixiado. Aunque ninguno de ellos corroboró oficialmente estas afirmaciones, la realidad era evidente. Se separaron en medio de estrecheces, sin miramientos. Años después, cuando reflexionó sobre la relación, Sharon Stone no hizo ningún esfuerzo por disimular su disgusto. Una vez dijo, salir con Dwight fue el peor error de mi vida, pero esa no fue su revelación más sorprendente. En otra ocasión, al ser interrogada sobre su experiencia amorosa con Dwight, hizo un comentario desagradable: besar a Dwight fue como comer un sándwich de barro, no fue una broma casual. Fue una declaración oficial hecha durante una entrevista en 1995 con el Orlando Sentinel. Cuando le preguntaron si realmente había comparado el beso de Dwight con un sándwich sucio, Sharon no dudó. Sí, lo dije. Ese comentario por sí solo reveló la profundidad de su dolor por la conexión. Dwight Yoakam optó por guardar silencio. Cuando le preguntaron por Sharon en un artículo de Los Angeles Times, su única reacción fue: acababa de salir de una relación de 5 años y era emocionalmente torpe. Salimos juntos. La respuesta fue breve e impersonal, sin explicaciones ni emoción, como si su relación careciera de importancia. Aunque ninguno de ellos reveló abiertamente las verdaderas razones de su ruptura, sus emociones dejaron clara una cosa. Ambos querían dejar atrás este capítulo. Sharon Stone continuó con su vida de soltera, incluso buscando el amor en la aplicación de citas Bumble en los últimos años. Mientras tanto, Dwight Yoakam descubrió la estabilidad. Se casó con la fotógrafa Emily Joyce en 2020, tras 10 años de noviazgo. Es evidente que Sharon Stone y Dwight Yoakam han pasado página. Sin embargo, basándonos en cómo respondieron a su fallido romance, sobre todo en los mordaces comentarios de Sharon, parece que fue algo más que otra ruptura. Fue un capítulo lamentable de su vida. Por desgracia, esta no sería la última vez que Sharon Stone experimentó relaciones que le causaron más angustia que placer. Sharon Stone pasó inmediatamente de su romance con Dwight Yoakam a uno nuevo con el productor de cine William J. McDonald. Esta vez, fue algo más que una simple cita. Se comprometieron, aparentemente listos para dar el siguiente paso hacia el matrimonio. Sin embargo, aunque esta relación parecía ser un capítulo más estable en la vida amorosa de Sharon, su conclusión no fue menos dramática. Sharon y William se conocieron en 1993 mientras trabajaban en la película Sliver, de la que McDonald era productor. Sin embargo, la cuestión no fue cómo se desarrolló su relación, sino cuándo lo hizo. Cuando conoció a Sharon, William McDonald llevaba 5 meses casado con Naomi Baca. Esto transformó rápidamente la relación de Sharon y William en un escándalo, suscitando la pregunta obvia: ¿era amor puro o simplemente una aventura disfrazada de algo legítimo? William no tardó en dejar a su mujer por Sharon y anunciar abiertamente su amor. Cuando se corrió la voz de su compromiso, no todo el mundo se alegró, especialmente la ex mujer de McDonald. Naomi McDonald no se quedó callada. En cambio, se refirió abiertamente a Sharon Stone como una rompehogares. Naomi afirmó furiosa durante una aparición en el programa sensacionalista A Current Affair: no tiene corazón, cruel. Sharon Stone me robó mi fantasía, me arrebató a mi marido. Sus acusaciones desencadenaron una tormenta mediática, sometiendo a Sharon a un intenso escrutinio. Ante las crecientes críticas, el portavoz de Sharon Stone la defendió afirmando que la actriz no se comprometió con McDonald hasta después de que éste solicitara el divorcio. Sin embargo, el razonamiento no fue especialmente persuasivo. La gente dudaba de la rapidez con la que se desarrolló todo, desde que McDonald dejó a su mujer hasta que se comprometió con Sharon. Sin embargo, puede que Sharon no fuera la única con motivaciones en este sentido. William McDonald no era un productor al uso, conocía el poder de la celebridad. Estar relacionado con el actor más brillante de Hollywood en ese momento puede haberle ayudado a impulsar su carrera o, como mínimo, a atraer la atención del público. No había pruebas definitivas, pero cuando un hombre deja a su mujer tras solo 5 meses de matrimonio para comprometerse con una actriz de cine, es difícil no sospechar de sus verdaderos motivos. Sean cuales sean las razones de su romance, no duró mucho. Sharon y William se separaron menos de un año después de su compromiso en 1994, y si su relación fue polémica, su separación lo fue mucho más. Sharon Stone no solo canceló su compromiso, sino que devolvió el diamante por FedEx, un gesto frío y decidido, que hablaba de finalidad, como si quisiera borrar todo rastro de este capítulo de su pasado. Los medios de comunicación no tardaron en sacar partido de la polémica.
La devolución del anillo por parte de Sharon fue vista como un mensaje dramático, que demostraba su falta de arrepentimiento. Los tabloides de Hollywood se llenaron de conjeturas. ¿Había comprendido Sharon que la estaban utilizando? ¿O fue ella la que optó por alejarse, al darse cuenta de que no era el amor que esperaba? William J. McDonald seguía trabajando en el sector, pero su nombre ya no estaba asociado a Sharon Stone. Sharon, por su parte, siguió adelante tras otro romance muy publicitado en busca del amor verdadero. Por desgracia, sus problemas sentimentales estaban lejos de terminar. Sharon Stone parecía tenerlo todo a los 40 años. Era una de las actrices más destacadas de Hollywood, con una carrera sobresaliente, y hacía poco que había descubierto el amor con Phil Bronstein, editor ejecutivo del San Francisco Examiner, que con el tiempo llegó a dirigir el San Francisco Chronicle. Se conocieron a finales de los 90. Y Phil parecía ser la pareja ideal para Sharon. Era inteligente, tenía éxito, era guapo y desprendía el aura de un hombre poderoso. Ambos se consolidaron rápidamente como una de las parejas de oro de Hollywood, acaparando la atención de los medios cada vez que aparecían juntos. El 14 de febrero de 1998 se casaron en una grandiosa ceremonia de cuento de hadas. La prensa lo calificó de romance de fantasía, y para Sharon fue un nuevo comienzo. El inicio de la felicidad familiar que siempre había deseado. A pesar del lustroso exterior, sufrió angustia física y mental durante los años que pasó con Bronstein. Sharon siempre había deseado tener un hijo biológico, pero su cuerpo le fallaba. Tenía una enfermedad autoinmune y endometriosis, que le impedían llevar a término un embarazo. Tuvo un total de 9 abortos espontáneos. Cada embarazo ofrecía un rayo de optimismo, pero terminaba en sangre y dolor. Soportó un dolor intenso. Numerosas horas de luto en silencio sin dormir y momentos de placer al ver las líneas rojas en una prueba de embarazo, solo para que todo se desvaneciera. Se aferraba a la esperanza, pero cada revés la quebraba aún más profundamente. Al final, Sharon y Phil decidieron adoptar Rowan Joseph Bronstein, un precioso recién nacido de ojos grandes y redondos. Nació en 2000. Se convirtió en el único punto brillante de la vida de Sharon en ese momento. Desde fuera, Sharon Stone parecía haber encontrado su final feliz, una familia pequeña pero ideal, un marido rico y un chico al que adoraba, pero el destino no le permitiría tener esa dicha por mucho tiempo. Hemorragia cerebral inesperada. Todo empezó con una señal aparentemente inocente. Sharon Stone sufrió un fuerte dolor de cabeza mientras asistía a un importante evento de moda en Milán, Italia. Una terrible presión se elevaba desde la base de su cuello y se extendía por su cabeza, como si una fuerza invisible le estuviera aplastando el cráneo desde dentro. Nadie creía que fuera algo grave, un dolor de cabeza, ya fuera por el estrés, las brillantes luces del escenario o un horario exigente, pero de repente todo se volvió confuso. La zona que la rodeaba se desplazó y los sonidos se volvieron distantes. Se tambaleó hacia adelante antes de desmayarse en el centro de la pista. Toda la sala estalló en agitación. El personal médico se apresuró hacia ella, mientras sonaban los disparos, pero Sharon Stone no podía responder, moverse ni controlar su propio cuerpo. Todo se volvió oscuro. Pocos días después, de vuelta en Estados Unidos, comenzó el verdadero horror. Una noche, en casa, un terrible dolor la golpeó inesperadamente, como un rayo que atravesara su cuerpo. No hubo preámbulos, ni señales de advertencia, solo una implacable tormenta en su cerebro que la hizo salir despedida hacia atrás del sofá, golpeándose la cabeza contra la mesa antes de desplomarse en el suelo. Fue como si el mismísimo Zeus le hubiera lanzado un rayo. Cada nervio de su cuerpo gritaba de dolor, como si le estuvieran desgarrando el cerebro desde dentro. Se esforzaba por respirar y gritar pidiendo ayuda, pero de su garganta no salía ningún sonido. Cuando abrió los ojos, vio algo extraño, luces parpadeantes en el techo e individuos confusos que corrían rápidamente a su alrededor. Estaba tumbada en una camilla y la llevaban por el gélido pasillo de un hospital, con las ruedas rechinando contra el suelo. Nadie le dijo lo que estaba pasando. No recordaba nada. Era como si le hubieran borrado la memoria. Todo estaba fracturado. Sus pensamientos estaban nublados por una niebla impenetrable. Sus películas, las caras que una vez conoció, se habían roto en pedazos que no podía recomponer. Sharon sufría una hemorragia cerebral desde hacía 9 días. Durante ese tiempo, la sangre se derramaba silenciosamente por su espalda, cabeza, cara y columna vertebral, y cada segundo la acercaba más a la muerte. El sufrimiento era terrible, no era solo dolor, era devastación, miseria y puro sufrimiento interior. Todo se salió de control.
Los médicos discutían justo delante de ella, con un tono rápido y tenso. Hablaron de cirugía cerebral, de la posibilidad de extirparle una parte del cráneo y de los inconcebibles riesgos. Pero nadie le informó de si sobreviviría a la intervención. A su lado, un desconocido luchaba por su vida. Y de repente, ante los ojos de Sharon, exhaló su último suspiro. La imagen se grabó en su mente como una pesadilla. Vio la muerte alzándose sobre ella y sintió su presencia muy cerca. Se dio cuenta de que podía ser la siguiente. En ese momento, surgió una idea. Su madre. Susurró al teléfono, empleando hasta el último gramo de fuerza de su voz entrecortada. Mamá, tengo una hemorragia cerebral. Al otro lado, su madre respondió con solo 4 palabras. Ya voy, te adoro. Cuando terminó la llamada, Sharon Stone se dio cuenta de que estaba al borde de la muerte. En medio de la horrible angustia, mientras todo se desdibujaba a su alrededor, vio la luz. No era como el brillo antiséptico de las luces de hospital. Era más cálida, más brillante y más tranquila. Una sensación de calma la invadió, como si la guiaran a otro lugar. El dolor disminuyó, el terror desapareció. Pero algo la retuvo. En la turbia iluminación, surgió una visión familiar. Su joven hijo vagaba. La miró, con los ojos llenos de inocencia. Era demasiado pequeño para comprender lo que pasaba, pero sabía que necesitaba a su madre. Ella no podía irse. Lucha y renacimiento inesperado. Se negó a abandonar a su hijo. Cuando Sharon Stone abrió los ojos tras la terrorífica pesadilla, creyó que había vencido a la muerte, pero no tenía ni idea de que la verdadera guerra acababa de empezar. Salió del hospital frágil, pálida y tan delgada que no podía reconocerse en el espejo. Había perdido el 18% de su masa corporal. Su pierna derecha quedaba rezagada, incapaz de sostener su peso. Le temblaban tanto las manos que era incapaz de escribir su propio nombre. Perdió la capacidad de leer, tartamudeaba en exceso y era incapaz de regular su propia voz. Su memoria estaba prácticamente borrada por completo. Cada día se convertía en un ciclo frenético de olvidarlo todo e intentar aprenderlo todo de nuevo con ansiedad. Buscó ayuda, pero no había opciones de tratamiento para lo que estaba viviendo. No había terapia que la ayudara a volver a caminar con normalidad, ni medicación para frenar su tartamudez, ni un seguro que financiara los años de rehabilitación que necesitaría. Sin embargo, se negó a dejarlo. Sharon Stone se contenía día tras día, aprendió a escribir su nombre desde cero y practicó a hablar frente al espejo, palabra por palabra, luchando contra su propia mente para recuperar lo que le habían robado. Se reunió con neurólogos, buscando formas de excitar su mente al tiempo que fortalecía cada músculo y respuesta, por pequeña que fuera. Luchó por sí misma hora a hora y segundo a segundo. Describió un extraño encuentro con un monje budista, que le informó de que había renacido en su propio cuerpo. Aquella frase la atormentaba. Sentía como si hubiera muerto y se hubiera reencarnado, pero en una forma completamente nueva. Sus sentidos del olfato, la vista y el tacto se habían transformado. Durante años fue incapaz de leer libros o comprender el mundo como antes. Sharon Stone necesitó 7 años para recuperarse por completo, pero justo cuando empezaba a recuperarse, la vida le asestó otro golpe devastador. Sharon Stone, tumbada en la cama del hospital, sentía que aún tenía una familia que esperaba su vuelta a casa. Confiaba en que Phil Bronstein, el hombre con el que se casó en 1998, estaría a su lado, cogiéndole la mano en los momentos más oscuros de su vida. Se equivocaba. Cuando regresó a casa, todavía débil, se encontró con una triste noticia. Bill Bronstein había solicitado el divorcio. El shock fue demasiado fuerte. No podía creer lo que había oído, mientras volvía a aprender a andar, hablar y escribir. El chico en el que antes confiaba se había ido con otra mujer. Y la cosa no acabó ahí. La demandó por la custodia completa de su hijo. Sharon no entendía cómo su marido, que le había prometido amarla en la enfermedad y en la adversidad, la hundía de repente en la desesperación. Pero ella no era lo suficientemente fuerte para luchar en los tribunales. Estaba demasiado débil y fatigada para asistir a las sesiones, y mucho menos para luchar contra un ejército de abogados. Y al final, lo perdió todo. El tribunal determinó que Ron Joseph Bronstein, el niño por el que tanto había luchado, viviría en gran parte con Bronstein. A Sharon solo se le permitieron derechos de visita restringidos. Estaba destrozada. En el tribunal, el juez preguntó a Rohan, ¿sabías que tu madre actuó en una película para adultos? Esa pregunta llegó directamente al corazón de Sharon. La tacharon de madre inadecuada por un video que había producido una década antes.
Había perdido a su hijo por un mero 16avo de segundo de desnudez e instinto fundamental. No podía creer que en un mundo en el que la desnudez en televisión se había convertido en la norma, se la siguiera castigando por una escena de hace años. Y la cosa no quedó ahí. El juez también la acusó de preocuparse demasiado por la salud de Roan, citando una extravagante acusación de que ella le había propuesto inyecciones de botox en los pies para evitar el hedor, algo que Sharon rechazó categóricamente. Por desgracia, ya era demasiado tarde. En 2008, perdió la lucha por la custodia. Roan se quedó con Bronstein, y Sharon se vio obligada a salir de la vida de su hijo. En pocos años, la señora que lo tenía todo había perdido a su marido, a su hijo y a su familia. Pero el horror no había terminado. Mientras lloraba la pérdida de su hijo, se enteró de que su cuenta bancaria estaba vacía, y los $18 millones que había ganado durante toda su vida, desaparecidos. Todo, incluido su frigorífico y su teléfono, estaba registrado a nombre de otra persona. Sharon Stone se quedó sin nada. Ahora solo tenía una opción: ser aniquilada para siempre o levantarse y reclamarlo todo. Rechazos y luchas profesionales. Si perder la custodia de su hijo fue el dolor personal más profundo de Sharon Stone, ser rechazada por Hollywood fue el golpe definitivo a su carrera. Sharon, antaño actriz de primera fila, ha desaparecido de la escena pública. Hollywood ya no tiene un lugar para ti. Rápidamente comprendió que nadie esperaba su regreso. El torrente de propuestas cinematográficas y contratos lucrativos que antes hacían cola a su puerta ha desaparecido sin dejar rastro. Los cineastas y productores que antes la perseguían y se referían a ella como su musa ya no estaban interesados en ella. Y cuando intentó buscar otras perspectivas, se encontró con duros e implacables rechazos. Ya no eres una atracción de taquilla, eres demasiado mayor para ser una actriz principal. Necesitamos un aspecto juvenil. A Sharon no solo se le negaron oportunidades, sino que se convirtió en el blanco de las burlas de los medios de comunicación y de sus compañeros. La prensa sensacionalista se burló de su declive, presentándola como un símbolo sexual acabado, una celebridad en decadencia. Y lo que es peor, los pocos papeles que le ofrecieron eran olvidables e intrascendentes, lo que no ayudó mucho a su carrera. Sharon, desesperada por mantener su relevancia, aceptaba cualquier guión que se le ofrecía, pero esto no hizo sino aumentar su serie de fracasos en Hollywood. Catwoman. La crítica destrozó esta debacle cinematográfica. La desagradable interpretación de Sharon fue considerada ineficaz y absurda. Instinto Básico 2. Un intento frenético de recuperar viejas glorias, pero un fracaso masivo. La película fue tachada de intrascendente y desfasada, y se convirtió en una de las mayores decepciones de la década. Bobby, 2006. La película recibió elogios favorables, pero su papel fue demasiado pequeño para tener una influencia significativa en su carrera. En los años siguientes, ninguna de sus películas tuvo mucho éxito. Sharon Stone, que siguió trabajando en películas menores, dejó de ser una celebridad. Quiero recuperar mi carrera. En una entrevista concedida a The Times, Sharon declaró: aún no he recuperado mi carrera como actriz. Quiero volver a trabajar como actriz urgentemente, pero no en papeles débiles, tontos y sin valor. Lo había intentado todo para recuperar su lugar en la industria, pero Hollywood le había cerrado la puerta en las narices. Me sorprendió no poder seguir trabajando bien. Lo intenté todo para hacerlo lo mejor posible. The Guardian, 2024. Pero tras años esforzándose por restaurarse, Sharon Stone reconoció algo: Hollywood puede haberla abandonado, pero ella nunca se abandonará a sí misma. Descubrió una nueva vía, no en la gran pantalla, sino en el arte. Empezó a exponer sus cuadros en una galería de San Francisco, demostrando que no necesitaba Hollywood para brillar. También se comprometió a ayudar a las mujeres, sobre todo a las que habían sido marginadas y perjudicadas por la sociedad. Sharon Stone, actriz condenada al ostracismo, se rehizo a sí misma como inspiración, pero por muy fuerte que se hiciera, había una angustia de la que no podía librarse. Quiero sinceramente recuperar lo que antes tenía. Deseo retomar mi verdadera carrera. Estoy ansiosa por recuperar mi vida. ¿Podrá Sharon Stone conseguir que Hollywood vuelva a fijarse en ella? La respuesta aún está por escribir. Solo una cosa es cierta: nunca ha perdido la esperanza. Sharon Stone llegó a estar en la cima de Hollywood, pero ahora ha caído en una profunda depresión. Lo perdió todo: su salud, su popularidad, su familia y su profesión. Pero, como un ave fénix, se negó a quedar sepultada bajo las cenizas de su historia. No pidió a Hollywood otra oportunidad, ni solicitó compasión. Se reconstruyó a sí misma,
Los primeros años tras el ictus fueron una lucha por la supervivencia. Nadie la ayudó. Nadie creía que pudiera volver. Hollywood la abandonó y el público en general se olvidó de ella, pero nunca se rindió. Poco a poco volvió a aprender a andar, hablar y escribir, intentando valientemente recuperar lo que le habían arrebatado. 7 largos y tortuosos años, pero cuando finalmente se levantó, era más fuerte que antes, pero el renacimiento de Sharon Stone no fue solo para sí misma. Recreó su familia adoptando a 2 niños más, Laird Vaughan y Gwen Kelly. Una vez madre que había perdido a su hijo, se convirtió en un firme pilar para 3. Ya no necesitaba la aprobación de Hollywood, ni el estatus de sex symbol para identificarse. Fue madre, luchadora y superviviente, y no se detuvo ahí. Sharon Stone utilizó su fama para influir en el mundo. Renacimiento y transformación. Cuando Hollywood estaba a punto de rechazarla, ella utilizó su voz para algo más grande. Saltó a la fama como defensora de la investigación sobre el VIH/SIDA, recaudando más de $34 millones para la causa. Creó escuelas, ayudó a niños sin hogar y defendió a personas sin voz. Pero defender a los demás tiene un precio. Hablar en favor de la concienciación sobre el VIH/SIDA le costó contratos cinematográficos. Hollywood la presentaba como un reto. Pero esta vez ya no necesita su consentimiento. Antes había luchado por su propia existencia. Ahora lucha por mejorar el mundo. En un principio, Sharon Stone era vista como poco más que un símbolo sexual en Hollywood, y fue descartada cuando ya no era necesaria. Pero descuidaron una cosa: ella nunca fue solo un símbolo. Era una guerrera. Sharon Stone lo perdió todo una vez, pero no necesitaba recuperar lo que había perdido, ya que había renacido, más fuerte, más decidida y más poderosa que antes. Sharon reapareció en la película de 2024 What About Love, en la que interpretó a Linda Tarleton, pero no se detuvo ahí. En 2025, aparecerá en 2 importantes proyectos, Nobody 2 como Lendina e In Memoriam como Vicky, ambos en fase de postproducción. Estos proyectos no solo demuestran su perseverancia en la industria cinematográfica, sino que también indican que Hollywood no puede ignorar indefinidamente a Sharon Stone. Sin embargo, la actuación ya no es su principal prioridad. La pintura ha sido un aspecto importante de su vida en los últimos años. Su arte se ha expuesto en lugares tan importantes como San Francisco, Los Ángeles y Berlín. También expondrá próximamente en Ara Pacis de Roma, una de las galerías de arte más importantes del mundo. Si antes utilizaba su cuerpo y sus expresiones para producir obras maestras cinematográficas, ahora emplea un pincel para retratar sus historias de una manera más significativa, íntima y libre. El renacimiento de Sharon Stone se refleja tanto en su trabajo como en sus apariciones públicas. En noviembre de 2024 recibió el premio Stella della Mole en la 42ª edición del Festival de Cine de Turín, en reconocimiento a sus importantes logros en el cine. Fue algo más que otro hito en su carrera. Fue un monumento a su perseverancia, una mujer que había sido rechazada por Hollywood, pero que ahora se levanta y reivindica su legado.